por la autoridad que me confiere la Constitución Política de la República de Colombia y sus leyes, en particular la 1437 de 2011 en sus artículos 180, 81 y 82, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia en descongestión de asuntos laborales de la sección segunda del mismo circuito judicial, ordena instalar la audiencia de práctica de pruebas en la causa judicial marcada con el número 2015-370, contentiva del medio de control de nulidad y restablecimiento, instaurado por Carlos Alberto Guerrero Fajardo contra la Universidad Nacional de Colombia. En la sala de audiencias se encuentran, en primer lugar, las señoras apoderadas de la parte demandante y demandada, e igualmente se encuentra la parte demandante. Asimismo, tenemos que hace presencia Helber de Jesús Barbosa Barbosa, con cédula de ciudadanía 19210658, expedida en Bogotá. El objeto de esta audiencia de práctica de pruebas, como su nombre lo dice, es recabar las pruebas decretadas en audiencia inicial anterior. Así las cosas, antes de entrar al testimonio que hoy a los testimonios que hoy nos ocupa, debemos recordar que en la audiencia inicial se solicitaron a la Universidad Nacional de Colombia, mediante su apoderada, el completar los antecedentes administrativos de una parte con las constancias de comunicación o notificación de los actos aquí demandados. Al respecto, la señora apoderada de la parte demandada, con oficio radicado el 7 de junio de 2016, trae a este despacho los antecedentes administrativos en 78 folios, e igualmente, estos también, ¿no, doctora? Y otro oficio, perdón, claro que encuentro uno solo, pero bien. Sí, sí señora, qué pena con usted que ya me estoy quedando corto de vista. Evidentemente, vamos a leerlo. Dice: en atención del asunto de la referencia y en cumplimiento del ordenado por el juzgado en audiencia inicial del 24 de mayo de 2016, por medio del presente escrito me permito allegar la documental decretada de oficio por su despacho, y así: oficio CCU 152116 del 706-2016, mediante el cual la Secretaria General de la Universidad presenta cronología y soporte documental de los trámites que la dependencia a su cargo y el Consejo Superior Universitario dieron a las solicitudes de promoción a profesor titular del profesor Carlos Alberto Guerrero Fajardo, 81 folios, oficio S204 del 07-06-2016, radicado en la Dirección Jurídica Nacional, al cual se adjunta comunicación del secretario de la Facultad de la sede de Bogotá de la universidad, en la que se informa de los trámites realizados a nivel de facultad con respecto de las solicitudes de promoción del profesor Carlos Alberto Guerrero Fajardo en 88 folios. Firmado la apoderada externa, doctora Nelcy Mesa Albarracín. Obviamente, por ser la prueba documental pedida y allegada en la oportunidad procesal, para los efectos del artículo 269 del Código General del Proceso, incorpórase al expediente. Bien, y quedará pues a disposición de las partes en cualquier momento de la audiencia en el cual lo soliciten. Bien, de otra parte, pues es pertinente iniciar con la prueba testimonial de Helber de Jesús Barbosa Barbosa, para lo cual, antes de dar inicio a la misma, le tomaremos el juramento de rigor. Por favor, la audiencia de pie. Señor Helber de Jesús Barbosa Barbosa,
Ha sido usted citado a este despacho judicial para que se sirva a declarar bajo la gravedad del juramento la verdad de los hechos objeto de la prueba eh, que le fue advertido antes de iniciar la presente diligencia. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante esta judicatura? Por favor. Sí, juro. Gracias, por favor, sentarse todos. Se le advierte al testigo que cualquier inconsistencia que aparezca de su versión con respecto a cómo sucedieron los hechos que nos va a relatar en la realidad es susceptible de pena privativa de la libertad a título de perjuro. Igualmente, se le advierte que no está obligado, según el artículo 33 constitucional, a declarar contra sí ni contra sus familiares en el cuarto grado de consanguinidad y los demás grados que allí se mencionan en el artículo 33. Bien, recuérdele al despacho desde hace cuánto está vinculado a la Universidad Nacional de Colombia y qué cargos ha ocupado. Gracias, señor juez. Soy de profesión químico farmacéutico. Ingresé a la Universidad Nacional en 1979 en la categoría de profesor auxiliar o asistente en ese momento. Me desempeño en el área de tecnología farmacéutica, dictando asignaturas del área correspondiente. Trabajé antes de ingresar a la universidad en laboratorios Pfizer durante 3 años y medio. En la universidad siempre me he desempeñado en las áreas de tecnologías, en las áreas de biofarmacia y farmacocinética, que tiene que ver con el comportamiento de los medicamentos dentro del organismo. Dentro de los cargos administrativos que he desempeñado solamente en la universidad ha sido el de secretario de la facultad desde el 2008 a cargo de una solicitud del profesor Ignacio Mantilla, que muy gentilmente me invitó a participar de su proceso, máxime que yo soy muy reacio a asumir cargos administrativos porque mi componente fundamental es la academia, es digamos, mi pasión en esa parte. Desde allí llevo desempeñando el cargo de secretario de la facultad en 3 periodos del profesor Mantilla y en 2 periodos del profesor Valencia, y ahorita en el nuevo nombramiento de decanos pues esperamos cuál será su cuerpo acompañante dentro de ese proceso administrativo que tiene la facultad. Bien, recuérdele al despacho cuáles son las funciones del secretario de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. El secretario de la Facultad de Ciencias tiene que velar por los procedimientos que tienen que ver con las actitudes que va a tomar el consejo, el cuerpo colegiado de la facultad, que es el consejo de la facultad, compuesto por un grupo de profesores de la misma facultad, en cabeza del señor decano, de los vicedecanos de académicos, vicedecanos de extensión, el de director de bienestar, representantes estudiantiles de pregrado y de posgrado, representantes de las áreas curriculares, representantes de las unidades académicas básicas, representantes del Consejo Superior y un representante de los egresados. Ese es el cuerpo colegiado en el cual se toman las decisiones y mi responsabilidad es dar respuesta a todas las decisiones que allí se tomen, o las situaciones o ámbitos, digamos, que tiene que ver con políticas que trazan para ser aplicables en la facultad, tanto a nivel de los estudiantes como a nivel de los profesores. Bien, hace presencia el señor agente del Ministerio Público, el doctor Roberto Carvajal, a quien damos la bienvenida. Bien, recuérdele al despacho si dentro de los estatutos, reglamentos internos, bien sea de la Facultad de Ciencias, bien sea del Consejo Superior Universitario, bien sea a título general, existe algún acuerdo o norma
eh, que regule el procedimiento de notificaciones, comunicaciones de las decisiones que toman los diferentes órganos, bien sea de la Facultad de Ciencias, específicamente le pregunto, o si ustedes deben dar aplicación a la ley 1437 de 2011, o sea, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La manera como se procede cuando hay que dar una respuesta a una persona que hace una solicitud al Consejo de la Facultad siempre es a través de un oficio. En el caso particular de los estudiantes se hace a través de resoluciones, a través o también a los profesores se les envía a través de resoluciones y a través de oficios comunicándoles de la decisión tomadas en el cuerpo colegiado. Esa es la manera como se procede en dar respuesta a las solicitudes hechas, bien sean de orden negativo o bien sean de orden positivo, cualquier solicitud que ellos hagan. Bueno, sí, mediante oficios, pero digámoslo, ¿cómo van ustedes a conocer esos oficios? Esos oficios normalmente hay varios procedimientos, varias maneras de hacerlos. Una es a través de correo electrónico, otra es a través de información, digamos, a través del oficio físico que se le envía directamente al profesor y se le hace llegar al profesor a través de los canales que tiene la universidad para hacerle conocer exactamente de esa decisión en unos tiempos prudenciales. ¿Cuáles son esos canales a través de los cuales internos que tiene la universidad para dar a conocer las decisiones que toma, por ejemplo, el Consejo de la Facultad? O sea, las decisiones que toma el Consejo pueden ser a nivel informativo si es una política que traza la facultad para que la comunidad académica de la facultad o de la universidad la conozca. Si son situaciones particulares de solicitudes de estudiantes o de profesores en actos administrativos que tienen que ver con solicitudes de comisiones, solicitudes de comisiones de estudios, solicitudes de permisos, situaciones de promociones, siempre se les envía a través de un oficio esa información hacia cada uno de los solicitantes. Bien, pero ¿hay alguna norma de orden interno, reglamento, estatuto, acuerdo, que regule la forma de notificar y comunicar las decisiones tomadas por los órganos de dirección u órganos decisorios de la Facultad de Ciencias? ¿O ustedes se asumen a la ley general, que es la que ya le he mencionado, la ley 1437 de 2011? No conozco la ley, doctor, pero creo que es el procedimiento normal que nosotros utilizamos. No tenemos, digamos, un protocolo que nos indique cómo debemos proceder en este caso, simplemente por sugerencia de los abogados que tenemos allá, nos indican el trámite correcto de cómo debemos notificar a las personas y en el tiempo que debemos de hacerlo para que no tengamos problemas al respecto. Bien. Recuérdele al despacho si usted conoce al profesor Guerrero, Carlos Alberto Guerrero Fajardo, y desde hace cuánto. Al profesor Carlos Alberto nos conocemos desde hace muchísimos años, creo que por ahí desde los años 80, 85. Después a través de diferentes actividades, máxime que pertenecemos a unidades académicas básicas muy cercanas, porque él pertenece al departamento de química y en ese entonces el departamento de farmacia estaba involucrado dentro del departamento en el mismo edificio de química, y por eso nos conocimos, y a través de otras actividades lúdicas que se organizaban en la universidad como el deporte, allí también fuimos partícipes de muchos grupos del deporte con el profesor y digamos en una relación personal ya como docentes de la universidad. Bien, recuérdele al despacho cuál fue, si la tuvo por supuesto,
la intervención como secretario académico en la promoción de profesor, en la solicitud de promoción de profesor asistente a titular hecha por el profesor Carlos Alberto Guerrero ante la Facultad de Ciencias. Le aclaro que fue por petición del 15 de abril de 2013 que se da inicio al trámite. Sí, doctor. La universidad está reglada por, digamos, estuvo reglada por tres, digamos, por tres normas, que fue el acuerdo 045, el acuerdo 035 y el acuerdo 016. Eso permaneció vigente más o menos hasta el 2005, cuando entró en vigencia el acuerdo 016, y en esa época los profesores tenían tenían la posibilidad de pasarse del acuerdo 045 al 035 y luego al 036. En el caso particular del acuerdo 016, que es la época en que nos regía el caso de la promoción, se establece todas las normas o la información que se necesita o los trámites que hay que hacer para solicitar los diferentes cambios de categorías de los profesores o de promociones o la renovación de los contratos. En el caso particular de la promoción del profesor de la categoría de profesor asociado a profesor titular, está arreglada en el artículo 16 del acuerdo 016, donde indican exactamente cuáles son los requisitos que debe cumplir, dentro de ellos el tiempo, la evaluación académica, dentro de ellos el título de doctorado, dentro de ellos también lo que tiene que ver con haber dirigiendo o haber dirigido una tesis a nivel de posgrado, y el reglamento es muy claro cuando dice que para inclusión se necesita dirigir una tesis de doctorado en un área que tenga que ver con la Universidad Nacional de Colombia. Posteriormente de que el profesor solicita eso al consejo de facultad, directamente lo hace ante el director del departamento, porque también en la resolución 928 aplicable para el acuerdo 016 se indica exactamente el procedimiento que debe seguir el profesor para hacer el trámite de cambio de categoría de profesor asociado a profesor asistente. Trámite que generalmente inicia por la norma, la resolución 928, inicia en la dirección del departamento. Entonces la primera solicitud que hace el profesor, que en este caso particular, si no estoy mal, que la hace el 15 de abril del 2013 bajo el acuerdo 016, la hace directamente al director del departamento, que en ese entonces era el profesor Mauricio Maldonado. Él hace una revisión y completa la información que debe cumplir el profesor. Él posteriormente envía esa información al consejo de la facultad, y el consejo de la facultad, previo a llegar a la toma de decisiones, la secretaría hace una revisión de si tiene todos los documentos para que el consejo tome una recomendación, porque a esa instancia del cambio de categoría de profesor asistente a profesor asociado a profesor titular no es competencia del consejo de facultad, es competencia del consejo superior. Entonces lo único que hacemos nosotros es tramitar con algún concepto de acuerdo a la información que tengamos para enviarlo al consejo superior. En el caso particular del profesor Guerrero, él tramitó su solicitud y en la secretaría se detectó que uno de los requisitos exigidos en el acuerdo 016 es haber dirigido o estar dirigiendo una tesis de doctorado. Él nos envía como soportes la dirección de tesis de la Universidad de Sinaloa de una estudiante de Yasmín Santos Panqueva. Nosotros lógicamente al encontrar que es una dirección de tesis de una universidad, pues lógicamente debe estar establecida dentro de un convenio, pero a su vez el profesor debe solicitar un permiso al consejo o un aval en la cual indique que puede dirigir una tesis, porque el profesor en la categoría de profesor asociado y dedicación exclusiva tiene unos compromisos con la universidad, tiene unas incompatibilidades con la universidad, y porque tiene una carga académica de 44 horas, que es lo que establece la norma. Y el profesor, pues lógicamente para hacer ese ejercicio, pues tiene que solicitar un permiso muy especial al consejo.
Y nosotros, de todas maneras, en vista de que no teníamos el poder decisorio, enviamos esa información al Consejo Superior para que desde allí nos orientaran si el requisito que presentaba el profesor era válido como para la promoción que él solicitaba. Posteriormente de que nos enviamos eso al Consejo Superior, para la respuesta a través de la Secretaría General, nos envían la aplicación del artículo que está en el Acuerdo 016, que el profesor debe dirigir una tesis de la Universidad Nacional de Colombia. Eso hace que posteriormente nosotros le informemos directamente al profesor que nos haga llegar el documento en la cual el Consejo le dio el aval para dirigir esa tesis, y en virtud de que el profesor, la Secretaría General nos envía la información de que no cumplía con ese requisito o que tenía que ser director de la tesis, y nosotros le informamos al profesor. Posteriormente el profesor, nosotros enviamos posteriormente con toda la información a la Secretaría General un concepto, digamos, el trámite de la solicitud del profesor con un concepto negativo. ¿Por qué negativo? Porque nosotros estamos conscientes de que no cumplía con lo exigido en el Acuerdo 016, que es haber dirigido o estar dirigiendo una tesis de doctorado porque no tenía el soporte. Y lógicamente amparados en el acuerdo 033, que regula todo lo que tiene que ver con las direcciones de tesis. En el Acuerdo 033 reza muy claramente que para ser director de una tesis de doctorado tiene que tener el aprobado del Consejo de Facultad. Ese es el acto administrativo que certifica que el profesor es el director de una tesis de doctorado. Como el profesor no lo cumplía, nosotros enviamos eso al Consejo Superior, al Consejo Superior, y el Consejo Superior tomó una decisión con esa información que nos la devolvió a nosotros, en la cual indicaban que no procedía la solicitud del profesor porque no cumplía con lo establecido en el Acuerdo 016. Y nosotros lógicamente le informamos al profesor de esa, digamos, de esa decisión del Consejo Superior, de la Secretaría General de la Universidad Nacional de Colombia. Hasta ahí terminó el proceso, ¿cierto? Se le informó al profesor. Después el profesor envió una carta. Eso ocurrió más o menos en épocas de octubre, más o menos en octubre, porque el profesor no había juntado ninguna más información. Posteriormente el profesor, aproximadamente en noviembre, por ahí noviembre 18, envió una solicitud, pero ya para noviembre 18 ya estaba en aplicación el Acuerdo 123, que lógicamente la manera como se regulan allí las promociones son un poco diferentes, o son diferentes a lo que se regula en el Acuerdo 016. Las exigencias son otras. Allí ya tiene como requisito haber dirigido una tesis de doctorado. Eso se tramitó de todas maneras al Consejo Superior. Al Consejo Superior se tramitó informándole de la situación que se presentaba para ese caso particular, por no ser nuestra competencia, porque nosotros teníamos carácter decisorio en la facultad. Se pasó al Consejo Superior, el Consejo Superior nos solicitó una serie de información, y dentro de la información que nos solicitó para ese caso fue que le enviáramos el acto administrativo en el cual el profesor figuraba como director de una tesis. Como el profesor nos había informado que la dirección de la tesis era en ingeniería, pues lógicamente nuestra competencia era solicitar a ingeniería que nos enviara el documento o nos informara si el profesor estaba dirigiendo una tesis de doctorado en la Facultad de Ingeniería. ¿Será que puedo conseguir un poquito de agua? Sí. Sí, qué pena, es que ya tal vez los nervios me... Bien, reanudamos luego del receso y continuamos con la versión del testigo, por favor. Gracias, doctor. Bueno, entonces estamos en noviembre del 2013-18, donde el profesor creo que envió una carta solicitando la continuación del trámite, pero para ese entonces él aporta como soporte del trámite la dirección de una tesis también en ingeniería de otra estudiante con otro tema totalmente diferente, con la María del Pilar Triviño, que es una estudiante diferente, y lógicamente el tema pues tiene que ser también diferente. Eso se envía directamente al Consejo Superior por ser competencia del Consejo Superior. El Consejo Superior nos hace una serie de requerimientos para
en las cuales dentro de los requerimientos que nos hace es que le enviemos el soporte o el documento soporte en la cual se acredita al profesor Guerrero como director de la tesis de doctorado de la Facultad de Ingeniería. Y nosotros lógicamente procedemos a hacer la solicitud de ingeniería de que nos informen o nos certifiquen que el profesor está dirigiendo una tesis de doctorado, y lógicamente el único soporte válido para la universidad es que sea a través de la aprobación por parte del Consejo de Ingeniería. Hasta la fecha del aproximadamente de febrero 3 no había llegado, hasta febrero 3 nos llegó esa información donde nos indica que el profesor Guerrero está en el proceso de solicitar una dirección de una tesis de doctorado, pero para eso entonces ya estaba en aplicación el acuerdo 1, 2, 3. Entonces en el acta 002 de febrero 6 del 2014 el Consejo de Ingeniería aprueba que el profesor Guerrero sea el director de la tesis de doctorado. Esa información nos llega posteriormente, pues por su proceso nos llega aproximadamente 15 días después. Nosotros remitimos toda esa información al Consejo Superior, a la delegataria del Consejo Superior, con toda la información que ellos nos solicitaban, y ellos nos devolvieron cierto la información, nos enviaron un oficio indicando que el profesor Guerrero no cumplía con lo establecido en el acuerdo 123 en el sentido de no haber dirigido tesis, y en el acuerdo 016 pues no cumplía en el entonces de la aplicación digamos del acuerdo, no estaba dirigiendo tesis, o no teníamos la certificación de que estuviera dirigiendo una tesis de doctorado ni en la universidad ni en la Universidad Nacional de Colombia. Hasta ahí cesó nuestra responsabilidad de parte de la Secretaría. Bien. Le pongo de presente el folio 105 del expediente para su lectura, de lo cual le haré una pregunta con posterioridad. Bien, en el folio 105 hay una respuesta del secretario de la Facultad de Ciencias al profesor Guerrero, en el cual dice: en relación con su solicitud de reconsideración para cambio de categoría a profesor titular, el Consejo de Facultad en sesión del 21 de noviembre, acta 42, le informa que este cuerpo colegiado debe regirse de acuerdo a la normatividad. Por tanto, acordó aclararle que esta reconsideración por procedimiento debe realizarse directamente ante el Consejo Superior, y por otra parte recordarle que uno de los requisitos para esta promoción, tanto en el Acuerdo 016 de 2005 como en el ahora vigente Acuerdo 123 de 2005, es condición necesaria estar dirigiendo tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. Bien, al respecto quiero preguntarle lo siguiente. Según de su versión, de lo que se puede colegir de su declaración, cuando usted comunica o da a conocer la decisión del Consejo de la Facultad de Ciencias, usted nos ha dicho que ese es un concepto negativo, y que la remisión que ustedes hicieron del concepto negativo al Consejo Superior Universitario es para que ellos tomaran una decisión. E igualmente también nos ha dicho que efectivamente hubo un trámite ante el Consejo Superior Universitario, quien consideró que el profesor Guerrero no cumplía los requisitos para la promoción. Posteriormente, como usted lo dijo, en noviembre 18 de 2013, el profesor
se dirige al Consejo de Facultad de Ciencias, ¿cierto? Y dice así, en respuesta a su comunicado ese 3462 de octubre 11 del 13, me permito solicitarle a usted el favor de darle continuidad a mi trámite de abril 15 de 2013. Bajo estas circunstancias, yo le quisiera preguntar si dentro de los estatutos de la universidad, bien sea de la Facultad de Ciencias, bien sea dentro de los reglamentos del Consejo Superior Universitario, existe o no un recurso de reconsideración sobre la solicitud que ya había sido negada de promoción de profesor asistente a profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Sí, doctor, la universidad tiene establecido que cualquier solicitud que haga un estudiante y se le dé una respuesta, él tiene el derecho a la reconsideración. Si la reconsideración es una situación que dependa del cuerpo colegiado donde se decide, pues ahí mismo se considera se hace la decisión final. Si no es competencia, él se envía a un ente superior como el Consejo Superior para que ellos tomen las decisiones respectivas, porque nosotros en el caso particular de la titularidad no tenemos competencia para hacerlo, porque es solamente competencia del Consejo Superior. Esa es la razón por la cual se envió al Consejo Superior. Nosotros no tenemos esa competencia, pero sí el profesor tiene todos los recursos, así sea un oficio, una resolución, y se aborda el proceso. Para ponerle un ejemplo, señor juez, a un profesor se le niega una actividad y lógicamente él tiene el derecho dentro de los términos a poner los recursos que él estime conveniente. Si no son competencia en este caso particular de la facultad, inmediatamente se remite al Consejo Superior, que es el competente para que exactamente se aborde el proceso, en lo que, según tengo entendido, no sé si en este caso sea lo mismo, lo que se llaman recursos de apelación, recursos de reposición con subsidio de apelación. Entonces siempre se hace ante entes superiores que tienen la potestad o los que hacen las normas de modificarlas si lo estiman conveniente para darle alguna aplicabilidad. En consecuencia, le pregunto, lo que usted entendió es que la solicitud del 18 de noviembre de 2013 era un recurso de reconsideración. Bien, el acuerdo 016 de 2005, y le solicito que me refresque la memoria o igual a los asistentes, eh, exigía como requisito para la promoción estar dirigiendo una tesis de doctorado de la Universidad Nacional. La pregunta, si usted conoce la explicación fehaciente o no de esa circunstancia, puede o no tomarse como tesis de doctorado de un programa de la Universidad Nacional la dirección de tesis de un programa de la Universidad de Sinaloa con la cual la Universidad Nacional tiene convenio. En este caso particular para la facultad no era claro y por eso hicimos la solicitud al Consejo Superior. Máxime que al leer el convenio en ningún lado decía que dentro de su, digamos, lo que tenía que hacer el profesor era dirigir una tesis de doctorado. Había un convenio de intercambio de estudiantes, intercambio de profesores en grupos de investigación, pero nunca nos indicaba que tenía una tesis de doctorado. Y lógicamente si aplicaba para dirigir una tesis de doctorado en la Universidad de Sinaloa, el profesor debía contar con un permiso especial por tener la categoría de profesor asociado digamos, en dedicación exclusiva. Debía tener un permiso especial para tener el aval, ¿cierto?,
tener el aval del consejo, que es lo que le da para dirigir una tesis, y lógicamente le da una serie de requisitos, porque el profesor no puede gastar tiempo diferente al de la universidad, porque tiene una dedicación de 44 horas semana. Y la universidad, perdón señor juez, la universidad pues tiene reglamentado que dice que debe estar dirigiendo una tesis de doctorado en la Universidad Nacional, pues esa es la, digamos, la reglamentación que está en el acuerdo 016, que es la interpretación que nosotros desde la facultad le damos para su aplicabilidad. Amplíale un poco más ese último término en la Universidad Nacional. Sí, el acuerdo 016, doctor, dice claramente que en caso de que existan programas de doctorado en la universidad debe dirigir tesis en la Universidad Nacional, y específicamente para cuando es para la promoción. Dice estar dirigiendo una tesis de doctorado en programas de doctorado o de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia, en el área de competencias. Si existe en la universidad, debe dictar en la universidad. Esa es la interpretación que nosotros desde Secretaría le damos, porque dice debe ser de la Universidad Nacional de Colombia. Y esa fue la nivel de consulta que a su vez nos ratificaron del Consejo Superior, estar dirigiendo una tesis en la Universidad Nacional de Colombia. Bien. Señora apoderada de la parte demandante, por favor. Gracias. Gracias, señor juez. Mi pregunta es muy específica para el señor Elber. En el caso tal de que usted dice que no tenían claro lo del aval que le daba la universidad frente a la tesis de Sinaloa, ¿sí? Que eso para ustedes era de que la Universidad Nacional les dijera que sí tenía el aval de ustedes. Acá en el folio, no sé si tengamos el mismo folio, se les anexa el aval de cuál dio la universidad, y por eso ustedes le dieron continuidad al señor Guerrero para poder seguir con el proceso. Y acá lo envió usted mismo. Doctora, ¿qué folio, por favor? Pues en el mío de la demanda, doctor, sería el 23, ¿sí? En el cual el Consejo de Facultad de Ciencias en sesión de julio 25 de 2013, acta 25, avaló su solicitud para dirigir la tesis de doctorado de la profesora Yasmín Pacateva, ¿sí? Y está firmado por usted. No, doctora, no nos concuerdan los folios. Un receso, doctor, por favor. Lo ubicamos. Contraexpediente. Con el fin de que el testigo pueda absolver la anterior o la pregunta que está en vías de formulación, se le pone de presente los folios 26 y 27. El primero es de abril 24 de 2014, corresponde al oficio C1800, firmado por el señor secretario de la Facultad de Ciencias, y el folio 27 de aval de dirección de tesis. Entonces, otro receso, señor secretario, mientras que se da lectura. Entonces, doctora, ya ha leído los folios 26 y 27, pues, le solicito formular la pregunta al testigo. Bueno, mi pregunta sí es, el aval que ustedes le pidieron al profesor Guerrero para la dirección de tesis, ¿con qué fin lo tuvieron ustedes si no, de acuerdo a su relato, no lo iban a tener en cuenta por lo que usted mismo ha dicho? El aval no es indicativo de dirección de tesis. El aval es para que pueda dirigir una tesis externa a la universidad, en la cual se le aclara al docente que exactamente él puede dirigir esa tesis y que no puede dirigir, pero no lo está nombrando director. No lo está nombrando director, que es el acto administrativo que nosotros necesitamos para que sea director de la tesis, que es otra cosa diferente. Es para que él pueda participar. ¿Por qué? Porque él es un profesor de dedicación exclusiva, 44 horas, y él no puede gastar tiempo en la universidad en actividades diferentes, y para tal efecto debe exactamente solicitar un permiso de una dirección de una tesis de doctorado. Pero eso no está indicando que sea el director de la tesis. Puede participar.
Sin embargo, yo revisaría el oficio ese que está ahí, porque normalmente en los oficios se coloca que no puede utilizar recursos de la universidad, no puede utilizar, no forma parte de su jornada académica. A mí me gustaría llevarme el número de ese oficio exactamente y mirarlo el físico que nosotros tenemos, debe coincidir con el físico, porque normalmente pues me extraña ese oficio en el sentido de que de pronto se nos pudo haber pasado que no fue el documento que tradicionalmente colocamos, que es se le autoriza para que se le dé el aval para que participe en la dirección de tesis de doctorado y no se puede utilizar tal requisito de la universidad, tal listo. Eso es lo que se exige normalmente, pero eso es lo que se contempla en esos casos en particular. Bueno, señor juez, tengo otra pregunta para el señor Elber. Señor Elber, quisiera saber si ustedes le comunicaron al profesor Guerrero, ¿sí?, mediante cualquier oficio, si él ya había terminado su proceso frente al acuerdo 016 del 2013 y le devolvieron sus documentos, y igualmente si al volverle a dar la reconsideración que ustedes le informaron que ya era bajo otro acuerdo. ¿Hubo una terminación definitiva del acuerdo 016 frente al profesor Guerrero? Doctora, hasta ahora yo no conozco ningún documento de los 40 años que llevo en la universidad, no conozco ningún documento que indique a ningún proceso hecho por estudiante o profesor que indica que terminó el proceso. O sea, simplemente se le informa al profesor que no cumplió y por lógica se sobreentiende que al no cumplir el proceso terminó. O sea, nunca he encontrado un documento que dice aquí terminó su proceso, sea negativo o sea positivo. Yo nunca he encontrado exactamente esa connotación en la información. Simplemente se le informa que el profesor no cumplió tal requisito y si tiene a bien a juntar el documento que él cree que le faltó, se procede a recibirlo para continuar con el trámite. Ese es el procedimiento que se utiliza normalmente, pero no. Aún más, cuando al profesor se le informó, se lo formó en los tiempos que creemos establecidos, en los tiempos que universitarios que están de acuerdo a un cronograma de acuerdo a las reuniones de los consejos, porque los consejos se reúnen periódicamente en unas instancias muy diferentes a los del Consejo Superior. Entonces a eso se le informa directamente al profesor y cuando al profesor se le informa, pues se supone que el profesor ya ahí terminó su trámite porque sabe que no cumplió con ese requisito. Eso es, digamos, lo que le compete exactamente a la facultad, a nuestra facultad, ¿no? Igualmente, como le digo, ¿ustedes le devolvieron los papeles que él les aportó? En una ocasión nosotros sí hay un documento que indica que le estamos devolviendo toda la información al profesor. Creo que sí hay un documento de todos los que nosotros adjuntamos que se le devuelve la documentación al profesor. No estoy seguro de esa parte, quiero ser sincero, no estoy seguro, pero sí creo que hay un documento que se le devuelve la documentación al profesor. Frente a lo que usted dice que se terminó cuando no hubo el requisito, ¿por qué la Universidad Nacional siguió con los otros requisitos como la conferencia magistral, la reunión que hacen para calificar la conducta del profesor, si eso ya estaba terminado? Doctora, porque no depende el uno del otro. O sea, quiere decir que el profesor podría estar juntando la documentación y podría estar presentando digamos la evaluación que se nombra por un comité, ¿cierto? Y el comité y la conferencia magistral. El problema, pues hasta donde tengo entendido, cuando se le hizo la conferencia magistral, se hizo en el año 2014. No estoy seguro, tendría que mirar la información con tanta información que se maneja ahí. Y si es así fue porque se le aplicó el acuerdo 123, porque en el acuerdo 23 hay una conferencia magistral y una evaluación de una comisión evaluadora a nivel de la facultad. La facultad nombra una comisión evaluadora y esa comisión evaluadora posteriormente le hace una conferencia magistral y la conferencia magistral se elabora un informe, y de eso se envía al Consejo Superior, de acuerdo a esa solicitud. Pero de acuerdo a lo que está establecido en el 016 también tiene esos requisitos, o sea, no es claro que sea en el 123, porque si usted lee el acuerdo 016 están establecidos esos mismos requisitos, ¿sí? Lo que
quiero pues que nos ya, sí. deje claro es cuándo se le informa al profesor, ¿sí? O cómo es el medio de comunicación de ustedes, porque de acuerdo a lo que usted está exponiendo aquí en la sala, en este despacho, es que él puede seguir con su proceso hasta cuando tenga todos los papeles, ¿sí? No, no se le está haciendo la aplicación debida a un proceso, ¿sí? Si es el 016, en el 016 simplemente se le hubiera dado su terminación y una información al profesor diciendo que si quería seguir con su, o quería volver a tener su trámite, ya lo hiciera bajo el acuerdo 123. Sí, al profesor no, al profesor pues se supone que en noviembre cuando el profesor empezó el siguiente proceso, se suponía que tenía toda la información requerida. Pues como fue una nueva tesis, un nuevo estudiante, eh, se supone que teníamos que hacer la consulta a los entes respectivos que nos informaran si eso que estaba diciendo el profesor tenía todo, digamos, el documento soporte como es el acta del Consejo de Facultad. Eso fue lo que se procedió y en el acuerdo 016, sí, también en este momento me acuerdo que tiene la aplicación de la conferencia. Además, es la presentación de una conferencia y simplemente se tiene que dar un informe a la conferencia, que es diferente del acuerdo 123, que es una conferencia por pares académicos, que es un poco diferente, y una evaluación integral, que se denomina evaluación integral, por parte de una comisión que nombra directamente el Consejo de Facultad. Con esa información es la que se envía directamente al Consejo Superior. Pero ahí eso simplemente es como de trámite para el Consejo Superior, porque el Consejo Superior posteriormente también tiene otra comisión que se denomina comisión especial, en la cual nombra una comisión especial para hacer una evaluación del profesor y de ahí sigue el proceso. O sea, nuestra responsabilidad termina cuando enviemos esa información solicitada por el Consejo Superior, como es la conferencia, como es la evaluación integral, como es el título de doctor, si el profesor lo adjunta, si no nosotros se lo adjuntamos porque lo tenemos ahí en información, y eso es lo que enviamos al Consejo Superior para la toma de decisiones. Pero en ningún caso la facultad es decisoria, la facultad no es decisoria, la facultad es de trámite nomás, la facultad tramita eso ante el Consejo Superior, ¿cierto? Y es nuestra obligación, si el profesor no cumple, simplemente estamos tramitando, y si el profesor no cumple, mire, esto no lo cumple. Señor juez, otra pregunta. De acuerdo a la norma, habla supuestamente de dos instancias. La primera instancia sería la facultad y usted nos está diciendo que es de trámite. Entonces, esa instancia, ¿cómo se agota si es de trámite, si ustedes no toman decisiones? No tomamos decisiones, no se toman decisiones para el caso de promoción del profesor asistente al profesor titular, porque es competencia del Consejo Superior dar la titularidad. O sea, el Consejo Superior es el que da la titularidad. El Consejo de Facultad tramita, ¿cierto?, con concepto positivo o negativo, informándoles que tenemos que, con concepto positivo o negativo, informándoles que tiene una información que cumple hasta ese punto la cumple, pero a su vez estamos en la obligación de decir que no cumple para que ellos tomen la decisión. Entonces, de acuerdo al principio de favorabilidad que establece el acuerdo 123 del 2005, ¿cuál es esa primera instancia en ese acuerdo? Si es concepto de favorabilidad, no le compete exactamente a la facultad, porque la facultad no es competente para tomar la decisión de favorabilidad, es competencia del Consejo Superior. ¿Por qué es competencia del Consejo Superior? Porque es quien crea la norma, simplemente así de sencillo. Además, en el caso particular, ¿por qué no hay principio de favorabilidad? Porque el primer caso terminó en noviembre, o sea, en noviembre terminó cuando el profesor se le informó que no cumplía con la reglamentación, y apoyados en que para el segundo caso el profesor aportaba un nuevo estudiante, un nuevo tema, ¿cierto? Porque sí aportó, pero a su vez tampoco cumplía ni siquiera con ese nuevo tema, con ese nuevo estudiante, ni siquiera con eso cumplía exactamente el acuerdo 116, porque el acuerdo 116 dice claro, perdón, 016, gracias doctora, 016 dice muy claro, estar dirigiendo una tesis de doctorado, y el único acto administrativo que es válido para tener la comprobación de que sí está dirigiendo una tesis de doctorado es una aprobación por parte del Consejo de Facultad.
Eso lo reza muy claramente el acuerdo 033, exactamente donde dice cuál el director, se nombrará director por aprobación del Consejo de Facultad por recomendación del Comité Asesor. Esa es la norma que rige. Perdón, esa norma de la que me menciona es el acuerdo. Es el acuerdo 033, doctor. ¿De qué año? Del 2008. Que esa es sobre designación de director de tesis. Esto tiene que ver sobre el manejo de las tesis de maestría, doctorados, trabajos de grado, sí señor. Tiene que ver con todo ese procedimiento que la universidad establece a través del Consejo Superior, de cuáles son las normas que se deben seguir para esos casos en particular. ¿Qué se necesita para ser director de una tesis de maestría, de tesis de doctorado? Señor Elber, también quisiera hacerle una pregunta frente, como es muy conocido por todo Colombia, yo creo, las cantidad de protestas que hace la Universidad Nacional y que suspenden clases, suspenden todo, todos esos actos que son realizados en el 2013, ¿sí? Que por razones de fuerza mayor como son el paro, el cierre de la universidad, esos actos son realizados en el 2013, ¿sí? Y cómo frente a eso, ¿cómo hace un estudiante que hizo todos sus actos en el 2013 y por alguna razón fuera de hechos los notifican o quedan en firmes en el año 2014, ¿sí? Pero no por culpa del estudiante, sino por culpa de la misma protesta? ¿Cómo se le respeta ese derecho a ellos? Doctor, qué pena. No entiendo bien la pregunta. Sí. Doctor, ¿cuál es la pregunta en sí? Los actos que se realizaron por el profesor Guerrero fueron en el 2013, que pasó, todavía estaba en vigencia el acuerdo 016 que hizo lo de su trámite de la nueva tesis, ¿sí? Pero por razones de que se encontraba en paro la universidad, eso no se realizaron dentro de ese año, que tenían que quedar los actos administrativos ahí en el 2013, pero los hicieron hasta el 2014 porque reabrieron la universidad, fue en el año 2014, en el semestre del 2013, que ahí hay un comunicado y un cronograma que entregué al despacho en el cual se evidencia que hubo un paro, ¿sí? Y que los actos que se realizaron en ese tiempo no fueron ratificados en ese tiempo, sino ya en el 2014. Doctora, pues no sé, pero perdón, doctora. Doctor, yo quiero hacer dos sugerencias. Uno es que, con todo respeto, que la abogada de la demandante se evite hacer como argumentaciones, sino que precise la pregunta. Y dos, que frente a la segunda pregunta que se está realizando, es un hecho irrelevante, digamos, dada la connotación fáctica del caso. Entonces, objeto esa pregunta porque no tiene sentido ni relación directa con lo que se está debatiendo acá. ¿El paro, según usted, fue en qué fecha? Fue en el segundo periodo del 2013, doctor. Pero a ver, el profesor presentó una solicitud de continuidad del trámite el 18 de noviembre del 2013, entonces no vería cómo pudiera afectarle sus derechos si él ejerció su actividad, por lo tanto se rechaza la pregunta. Gracias, doctor. Otra. No, doctor, no más preguntas. Señora apoderada de la parte demandada. No tengo preguntas al profesor. Ya todo ha sido evacuado. Muchas gracias. Señora agente del Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría. Sí, yo tengo una pregunta para el señor secretario. Es si el acuerdo, si la diferencia entre los requisitos para promoción dentro de la carrera de profesores en la Universidad Nacional con el decreto, con el acuerdo, perdón, 016 del 2005 y el 123 del 2013, este requisito de estar dando, de haber sido director de tesis de un doctorado, ¿en ambos persiste? En el acuerdo, sí, perdón.
En el acuerdo 016, la reglamentación decía muy claramente estar dirigiendo o haber dirigido, ¿cierto? Estar dirigiendo, haber dirigido. En el acuerdo 123 dice haber dirigido la tesis de doctorado. Aún más, en ese acuerdo, en el 123, el estudiante tiene que haber sustentado la tesis, porque no basta con haber dirigido, o está haber dirigido, y porque es posible que el estudiante no haya sustentado la tesis. Entonces tiene que ir hasta la sustentación de la tesis, que la sustentación de la tesis hasta un acto administrativo que se levanta a través de un acta. Cuando ya el estudiante tiene un acta en la cual dice sustentó la tesis, y fue aún más, pudo haber sido aprobada o rechazada, pero ya fue sustentada. Ese solo hecho ya automáticamente lo indica en el proceso. Muy raramente en la universidad digamos, es muy bajo, casi cero, el porcentaje de tesis rechazadas, y de ahí se continúa con el proceso en el acuerdo 1, 2, 3. Eso sí está bien claro, estipulado. Le escuché en su intervención en varias oportunidades decir que el profesor Guerrero había presentado en la primera solicitud, o sea, en vigencia del acuerdo 016, los soportes de la dirección de una tesis de un alumno diferente a el que presentó posteriormente en el recurso para continuar el trámite de la tesis ya en vigencia del decreto 123 del 2013. ¿Es cierto eso? Sí, doctor. O sea, en el primer caso presentó a la estudiante Yasmín, Yasmín, segundo apellido es Panqueva, el segundo creo, bueno, el primero no me acuerdo, en este momento se me olvidó, y el segundo es María del Pilar Triviño, con un tema también diferente. Digamos, un tema, a pesar de que pertenecen a la Facultad de Ingeniería, son temas diferentes. Sí, señor. Son temas diferentes. Muchas gracias, su señoría. Bien. Bien, esos son los temas de autonomía universitaria y de lo que del mundo académico y el mundo jurídico piensan. Por eso la importancia de estos testimonios que hoy se están recaudando, fundamentalmente para poder clarificar los temas que ocupan la atención. Y uno debe preguntar en el momento, y ahora no me acuerdo, y tengo que serlo sincero, no recuerdo bien lo que quería preguntarle al testigo. Vamos a hacer un receso a ver si puedo retomar el hilo conductor. Bien. Recuerden el despacho, porque creo que eso fue un tema que no quedó supremamente claro. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, qué acto regula el nombramiento de directores de tesis? Uno. Bajo esa misma circunstancia, explíquele por favor al despacho cuál es el acto mediante el cual se debe designar oficialmente los directores de tesis de doctorado en la Universidad Nacional de Colombia. El acto administrativo que certifica que el docente es director de una tesis de maestría o de doctorado es una competencia del Consejo de Facultad, a través de un trámite que el estudiante hace solicitando con una carta de aval del profesor de que sí va a ser su director. El estudiante hace una solicitud al Consejo de Facultad indicándole que se le nombre al profesor profesor tal como director de la tesis titulada con tal título que tiene. Eso se estudia en un precomité que cada facultad a veces cambia. En el caso de la Facultad de Ciencias se estudia en el comité de los programas curriculares a través de los comités asesores de las unidades académicas básicas. Allí se estudia y eso se tramita ante el Consejo, y en el Consejo se le aprueba exactamente y saca un acto administrativo en la cual se le informa al profesor que ha sido nombrado como director de la tesis de doctorado, y lo mismo que se le informa al estudiante y cuál es el tema que queda, y con esa información es el que se coloca digamos en la plataforma donde el estudiante o el profesor lo puede ver en cualquier momento que lo estime conveniente para que esté certificado como director de la tesis de doctorado.
pero siempre existe un acto administrativo que es la decisión del consejo en la cual le aprueba. En el caso particular de la Facultad de Ciencias se elabora un oficio y al estudiante se le elabora una resolución en la cual y en la Facultad de Enfermería, de Facultad de Ingeniería, pues lógicamente también tienen otro procedimiento, pero debe existir dándole cumplimiento al acuerdo 033 en que debe pasar por aprobación del Consejo de Facultad, independientemente de la facultad que sea. Debe aparecer como director de la tesis. Ese es el acto administrativo que certifica, porque muchas veces los docentes pueden ser tutores o pueden invocarse como directores desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que a un estudiante cuando ingresa a un curso de doctorado se le nombra un tutor, pero no quiere decir que sea su director, simplemente es una persona, un docente que lo va a acompañar en ciertos procesos académicos, orientándolo bien sea en la toma de decisiones para una asignatura, o bien sea orientándose al desarrollo de un tema en particular, y posteriormente ese tutor se puede convertir en su director, ¿cierto? O el mismo tutor muchas veces conociendo el tema y conociendo el recorrido académico del estudiante le aconseja o habla con un profesor para que sea el director de ese tema por ser la persona competente exactamente en ese tema en particular. Entonces se solicita al profesor que si quiere servir de director, el profesor certifica que si quiere servir porque es de su tema de su interés, acuerdan con el estudiante y proceden a hacer la solicitud ante el Consejo de Facultad. Ese es el procedimiento que se hace, doctor. Bien, algo que aclarar, corregir o enmendar a la presente, a sus declaraciones. No, doctor. Bien. Y la otra testigo está, doctora. Muchas gracias al ingeniero Helber de Jesús Barbosa. Le solicitamos, pues si quiere permanecer acá, perfecto, no hay ningún problema. Y pues sí que no se espere porque vamos a levantar el acta, pero el acta se levanta luego del otro testimonio. Entonces le agradecemos no retirarse del todo del recinto. Sí, claro, por supuesto. Sí, ahí está prendido. Ok. Bien, continúa el juzgado 39 en audiencia pública para absolver el segundo testimonio del día. En este caso, la testigo es Catalina de las Mercedes Ramírez Gómez, mayor de edad, por supuesto, con cédula de ciudadanía 41-706-337, quien se desempeña como secretaria general de la Universidad Nacional de Colombia. Siguen en presencia de los mismos apoderados de la parte y de la parte demandante, el señor agente del Ministerio Público, debido a compromisos en otro despacho de la sección cuarta, debía retirarse y por lo tanto se le autorizó su retiro en el receso que hubo antes de iniciar o de continuar con este testimonio. Ya le fue puesto a la testigo el objeto de la diligencia y procederemos a tomar el juramento de rigor, para la cual le solicitamos a la audiencia colocarse de pie. Señora Catalina de las Mercedes Ramírez Gómez, ha sido usted convocada a este despacho judicial para que bajo la gravedad del juramento nos relate los hechos objeto de el presente testimonio. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en las declaraciones que va a rendir ante este despacho judicial? Sí, lo juro. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias. Así las cosas, el despacho le advierte a la testigo que cualquier inconsistencia que se presente en las declaraciones que va a rendir ante este despacho con respecto de la forma como sucedieron los hechos que nos va a relatar
es susceptible de pena privativa de la libertad a título de perjuro. Igualmente que conforme al artículo 33 constitucional, no está obligada a declarar contra sí o contra sus parientes en el 4º grado de consanguinidad, como lo establece dicha norma. Bien. Señora Secretaria General, recuérdele al despacho a grosso modo cuáles son las funciones, bueno, antes de las funciones, desde hace cuánto está vinculada a la Universidad Nacional y qué cargos, siga señor Procurador por favor, y qué cargos ha ocupado en ella. Bueno, yo estoy vinculada laboralmente a la Universidad Nacional desde el 1 de agosto de 1988. Me vinculé como profesora del Departamento de Física. Física es mi profesión. En el año 2000 ocupé mi primer cargo académico administrativo cuando fui nombrada directora. No recuerdo si en el momento si el nombre era directora o coordinadora, porque eso ha ido cambiando, del programa curricular de física en el pregrado, cargo que ocupé durante 2 años, del 2000, creo que junio del 2000 a junio del 2002. En esa situación me desempeñé simultáneamente como miembro del comité asesor del Departamento de Física. Volví a mis actividades docentes y en el año 2008 fui llamada por el señor decano de la facultad, profesor Ignacio Mantilla, en este momento rector de la universidad, a desempeñarme como directora de bienestar de la Facultad de Ciencias, cargo que ocupé hasta abril del 2012, en que fui invitada por el señor rector a que lo acompañara en el cargo de secretaria general de la universidad, cargo que vengo desempeñando desde ese momento. Bien, recuérdele por favor al despacho cuáles son las principales funciones que tiene la Secretaría General a su cargo. Bueno, la Secretaría General tiene una gran cantidad de funciones dentro de la universidad. Fundamentalmente es Secretaría Técnica de los Consejos Superior, que es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, y del Consejo Académico, que es el consejo que da la línea académica en la universidad. Está conformado por todos los vicerrectores y todos los decanos de la universidad. La universidad tiene 8 sedes y dentro de esas 8 sedes 21 facultades, y eso es lo que maneja el Consejo Académico. El Consejo Superior está presidido por el ministro de Educación o su delegado, que no puede ser sino el viceministro, no se puede delegar en nadie más. 2 representantes del señor presidente de la República, uno de los cuales debe ser egresado de la universidad, un representante del CESU, del Consejo de Educación Superior, un delegado de los decanos, un representante profesoral, un representante estudiantil, y me hace falta los 2 del presidente y un ex rector de la universidad. 8 miembros con voz y voto conforman el Consejo Superior Universitario, y el rector tiene voz pero no tiene voto en las deliberaciones del Consejo. La Secretaría General ejerce entonces la Secretaría Técnica de estos 2 consejos, además de coordinar otras actividades como la ceremonia de grados, manejar el régimen legal de la universidad. No tiene funciones ni jurídicas ni financieras, las funciones son normativas pero no jurídicas, por eso puedo desempeñar el cargo sin tener el título de abogado. Y el Consejo Superior pues atiende toda la política general de la universidad, y adicionalmente por estatuto atiende una serie de solicitudes profesorales y excepciones a la norma, tanto estudiantil como profesoral, como de los trabajadores. La universidad cuenta con algo del orden de 3.000 profesores, 3.000 trabajadores
y 60.000 estudiantes en todas sus sedes entre pregrado y posgrado, y por tal razón llegan al Consejo Superior del orden de 120, 140 solicitudes mensuales de trámites ordinarios o extraordinarios. Dada la complejidad numérica de estas solicitudes, el Consejo Superior creó hace ya varios años una comisión delegataria de su seno para que atienda previamente a las sesiones del Consejo estos asuntos y los lleve estudiados y recomendados al Consejo Superior. Esta comisión está conformada por 3 miembros del Consejo Superior: el representante de los decanos, el representante profesoral y el representante estudiantil, y tiene capacidad decisoria exclusivamente para los casos de excepciones estudiantiles, profesorales o de trabajadores, en el caso en que los 3 miembros de la comisión estén de acuerdo con la decisión. En caso de que no estén de acuerdo con la decisión, deben llevarla al Pleno del Consejo Superior. Tiene además tareas de recomendación en otros casos, como particularmente las solicitudes de promoción a profesor titular de los profesores de la universidad. La Secretaría General hace también la Secretaría Técnica de esta comisión delegataria del Consejo Superior y de una equivalente para el Consejo Académico. Bien, recuérdele al despacho sobre los trámites de competencia, trámites y sí, doctora. Es que tengo una preocupación, no sé si se está escuchando el audio de la doctora Catalina. Listo. Si ustedes consideran, pero sí, en algún momento se me va, a lo largo de la frase se me va la voz. Hicimos un receso en el cual la señora apoderada de la Universidad Nacional me ha solicitado el uso de la palabra. Gracias, doctor. Teniendo en cuenta las condiciones de salud hoy de la profesora Catalina, tengo la preocupación, y creo que es compartido con el despacho, frente a si la voz se está tomando en el audio, y como no hay forma de comprobarlo, solicito al despacho muy comedidamente, si así lo considera pertinente, aplazar la diligencia con el fin de que la profesora Catalina pueda acudir en condiciones de salud donde pueda ser escuchada de una mejor manera, dada la importancia del testimonio. Gracias. Le damos traslado de la anterior petición a la señora apoderada de la parte demandante. Me coadyuvo con la parte demandada para que esto sea así, señor juez. Le concedemos el uso de la palabra al señor agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Sí, para esta delegada también es importante y coadyuva la petición de del extremo demandado en el sentido de que este es un testimonio valioso para un caso tan complejo como en el que estamos. Entonces, desde todo punto de vista,
coadyuvo la misma solicitud, su señoría. Gracias, doctor. Sí, Pues yo lo evidentemente. lamento mucho, pero se sale de mi limbo de acción. Bien, evidentemente, pues antes de iniciar la audiencia, pues yo le pregunté a la testigo si se sentía en condiciones para dar su declaración. Evidentemente, en presencia de las señoras apoderadas y del señor agente del Ministerio Público, ella manifestó que sí, pero con el transcurso de la audiencia hemos visto que de pronto el nivel de disfonía que tiene ha aumentado, y pues en estas condiciones, pues digámoslo, no solamente por aspectos de salud, que es lo primordial e importante, sino también por el hecho de que pues la prueba recaudada en estas condiciones puede presentar dificultades para su reproducción y validez jurídica. Es recomendable a todas luces aplazar la presente audiencia de práctica de pruebas, y pues ya buscaremos una fecha, señor secretario. Miremos agendas a ver si el 21 a las 11:40 del 21 de junio, hoy aquí estamos, hoy estamos a 8, sí, yo creo que para esa fecha ya estamos restablecidos, pero miremos agendas. Un pequeño receso, señor secretario, por favor. Bien, verificamos entonces que evidentemente hay disponibilidad de salas de audiencias para el próximo 21 de junio de 2016 a las 11:40 antes meridiano, fecha en la cual se reanudará la audiencia de práctica de pruebas con la continuación del testimonio de Mercedes Catalina de las Mercedes Ramírez Gómez. Agradecemos la asistencia de todos. Unos minutos más mientras que redactamos el acta con las principales incidencias, y bueno, esperamos que se restablezca prontamente de su dolencia de salud. A ustedes muchas gracias y un feliz día.